Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, de intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a esta programación donde podemos compartir, donde podemos aprender juntos, crecer juntos en la palabra de Dios, en las buenas noticias, que siempre es edificante. ¿Cristo es la pregunta de hoy? ¿Cristo es suficiente para contigo? ¿La obra de Cristo es suficiente para ti? Eso es lo que hoy quiero abrir la palabra de Dios, abrir la escritura con respecto a lo que el apóstol Pablo habla enfáticamente con respecto a los Gálatas. Veamos qué nos dice en el libro de Gálatas. Quiero el día de hoy hablar, compartir, enseñar, aprender también de lo que el apóstol Pablo estuvo enfatizando, diciendo, ¿es suficiente para ti la obra de Cristo? La obra de Cristo es una obra completa, la obra de Cristo es una obra suficiente, completa, no le falta nada. Todo lo que Dios realizó en la cruz, ninguna obra humana puede completarla. Él la completó, Él la terminó, Él terminó el trabajo. Ninguna obra, ninguna de nuestras obras, ningún ser humano, hombre, mujer, puede completar la obra nuevamente, la obra de Cristo. Y es algo que usted debiera saber, que yo debiera saber, todos debiéramos saber y entender lo que sucede y lo que pasa en lo que Cristo hizo por nosotros. Hay una interpretación que me gusta mucho. Dice: oh pobres y tontos e irreflexivos, dice esta versión amplificada, Gálatas 3, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Oh pobres y tontos e irreflexivos, ¿no es cierto? Él lo anuncia dos veces. Y sin sentidos, Gálatas. Es decir, lo que el apóstol Pablo le había sorprendido y estaba furioso. Pablo estaba enojado. Pablo estaba enrabiado, ¿no es cierto? Decía lo que él se había dado cuenta, que no tenía sentido lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, no tenía sentido con lo que ellos habían aprendido, y luego por cierto tiempo volvieron, el apóstol Pablo vuelve a visitarlo y se da cuenta con una sorpresa y dice: esto no tiene sentido, esto no tiene pies ni cabeza, y les dice: tontos, necios, y reflexivo, ¿no es cierto? Y sin sentidos, Gálatas. ¿Quién os fascinó o embrujó o los ha embrujado o le ha lanzado un hechizo sobre ti? Es decir, estos tipos lo habían... El contexto de esto
Estos tipos, había tanto carisma, que los encantaba, ¿no es cierto?, que volvían de nuevo a hablarle de la ley, a hablarle del judaísmo, a hablarle de las cosas de cumplir un mandamiento, de cumplir una ley. Eran tan carismáticos, eran tan encantadores, que encantaban a la gente, los seducían, ¿no es cierto?, le daban vuelta a su corazón a volver atrás, a volver al pasado, a volver a los sacrificios de que el hombre hacía constantemente. Entonces dice, ¿quién los hechizó? ¿A quién derecha delante de sus propios ojos? Jesucristo, el Mesías, fue abierta y fijado de forma gráfica. Es decir, todo lo que a ustedes se les explicó fue como si que se le hubieran puesto una película encima de sus ojos. El sacrificio, cómo fue crucificado. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Recibió el Espíritu Santo? ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo como resultado de obedecer la ley? ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo? ¿Ustedes recibieron perdón? ¿No es cierto? Y todos los beneficios que se tiene cuando Dios nos ha adoptado como sus hijos. Todo eso ustedes lo recibieron milagrosamente. La bendición, ¿no es cierto?, la salvación, al Espíritu Santo con todos sus beneficios. Ustedes lo recibieron porque cumplieron la ley, porque cumplieron los mandamientos. Esa es la pregunta que le hace Pablo. ¿Recibió el Espíritu Santo como resultado de obedecer la ley? ¿Todo lo que ustedes obtuvieron fue porque obedecieron? ¿Porque lo hicieron de forma humana? ¿Porque ustedes creyeron y entendieron que era el resultado de su obediencia, que ustedes habían recibido el Espíritu Santo? ¿Fue el resultado de su obediencia? ¿Fue el resultado de lo que ustedes cumplieron y obedecieron la ley, que recibieron al Consolador, al Espíritu Santo? Y todo lo milagroso, todo lo que va dentro de la salvación, ¿ustedes lo recibieron porque obedecieron? Ese enfáticamente Pablo lo habla y de una forma bien molesto. Pablo estaba molesto, estaba quemado, ¿no es cierto? Algo los encantó, porque obviamente estos tipos encantaban. Si usted ve gente que se para ahí con desplante, ¿no es cierto?, encanta a la gente, que tiene carisma, los envuelve, ¿no es cierto?, y todo un espectáculo, todo lo que ellos muestran, ¿no es cierto?, todo eso los encanta a la gente, y después vienen con el mensaje, y la gente vuelca sus corazones a su pasado, a lo que le están diciendo. Entonces era gente que encantaban. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los encantó? ¿Quién se los dio vuelta? ¿Fue el resultado de obedecer la ley y hacer sus obras? ¿O fue el escuchar el mensaje del Evangelio y creerlo? ¿Fue por observar una ley de rituales o por un mensaje de fe? ¿Qué fue? ¿Fue por las obras? ¿Fue por el cumplimiento que ustedes obedecieron, hicieron buenas obras, que recibieron el Espíritu Santo? Y vuelve el apóstol Pablo molesto y vuelve a decir de nuevo, están tan tontos y tan sin sentido. Es decir, Pablo no le encontraba sentido a esto. No le encontraba ni pies ni cabeza. Se estaban deslizando de una salvación tan grande, se estaban deslizando, o sea, no de la salvación, sino que de la gracia, del regalo gratuito que ellos habían recibido. Ellos querían volver atrás, y como lo habían encantado, ¿no es cierto?, ellos volvieron de nuevo, quisieron muchos circuncidarse, muchos quisieron volver a la ley, porque fueron encantados. Entonces alguien los estorbó, alguien los hizo volver a la carne,
comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Eso es lo que específicamente es volver a la carne, es volver a mis obras para yo obtener algo de Dios, para hacer un trueque de fidelidad por mi fidelidad, por la fidelidad de Dios. Tenemos un Dios de trueque, tenemos a un Dios que hace canje, tenemos a un Dios que si tú le das fidelidad, Él te da fidelidad. Por obras, fueron tus obras la que permitió que el Espíritu Santo bajara. Fue el pago de tus obras por cumplir, por obedecer. Pablo estaba quemado, estaba molesto. Es tan tonto y no tiene ni un sentido, y tan tonto habiendo comenzado su nueva vida espiritualmente con el Espíritu Santo. Está alcanzando la perfección por dependencia de la carne. Esta es la versión amplificada, que me gusta mucho su traducción. Está alcanzando la perfección por dependencia de la carne. Ustedes quieren alcanzar su perfección como creyente, como hijo de Dios, por una dependencia de la carne. Por la obras yo voy a completar la obra de Cristo, creyendo que mis obras van a hacerla más perfecta, más suficiente, porque como que le faltó un cachito a la salvación, como que le faltó a la expiación, le faltó un poquito de pago. Tengo que pagar algo en esta tierra, si no, ¿cómo voy a recibirlo así nomás, ¿no es cierto? Siendo que si yo hago obra es porque he sido alcanzado, he sido salvado. No hago obra ni obedezco, aunque suene fuerte para muchos oídos, para ser alcanzado por Dios. Yo no hago obra, yo no hago sacrificio, yo no hago esfuerzo para que Dios me pueda dar algo, para que yo pueda alcanzar el favor de Dios aquí en la tierra. Entonces, Pablo, en ese escenario, esto no tiene sentido, no encaja, no tiene sentido esto, en que ustedes quieren alcanzar el favor de Dios obedeciendo con sus obras la perfección, perfeccionándose, ¿cierto? Alcanzando la perfección para yo obtener algo de Dios. Y con mayor razón algunos para obtener esa salvación o para mantener la salvación, es decir, cuidarla. Yo tengo que cuidarla perfeccionándola. Tengo que cuidar mi salvación perfeccionándola. Esto depende de mí, de que yo esté sostenido de su salvación, porque si no dependiera de mí, esto ya que rato Dios me habría dejado. Es decir, pretender que mi fidelidad, siendo que su palabra dice que aunque fuéramos infieles, Él va a permanecer fiel por el pacto que Él hizo con su Padre, con nuestro Padre, con su Hijo, con nuestro hermano. Lo único que sostiene un pacto, el único que pudo sostener y puede sostener es el Hijo Jesucristo, que fue perfecto, intachable, sin manchas, sin arrugas. ¿Cristo no es suficiente para ti? En ese sentido está hablando Gálatas, el apóstol Pablo a los Gálatas, y los trata de esa forma. Una forma bien extraña, un mensaje distorsionado, un mensaje torcido. Todo a esto se le llama, todo lo que quiera hacer agregar obra para completar, para perfeccionar, para yo alcanzar algo de Dios, está torcido. Así de directo es Pablo
No lo estoy diciendo yo estoy repitiendo lo que dijo el apóstol Pablo, inspirado por el mismo Espíritu Santo. Un mensaje distorsionado, un mensaje torcido, un mensaje que ha sido distorsionado por maestros de la ley, encantadores, los encantaron, los quedaron fascinados con el mensaje que les dio ellos, por mucho carisma, pero lejos de la realidad de el pago que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es decir, desechando lo que Cristo había hecho, apartando el regalo gratuito, haciendo que los demás, era tanto los que lo habían encantado, un mensaje tan encantador, un mensaje tan extraordinario, tan tira para arriba, un mensaje tan potente, diríamos nosotros los evangélicos, un mensaje tan carismático. ¿Cómo no voy a creer lo que me está diciendo? Si lo veo bien, lo veo seguro, si veo un mensaje que está hablando que tenemos que ser fiel para recibir las bendiciones, el favor, y que Dios no nos saque de su mano. Porque el sacarnos de su mano no solamente que Él nos tiene en su mano para guardarnos de peligro, para guardarnos de enfermedades, ¿no es cierto? Y de muchas cosas más. Y muchos de nuestros hermanos han muerto enfermos, han muerto en accidente. Aún así. Pero ¿qué es lo que Dios es primordial para Él? La salvación para su vida. Porque para Dios no es un fracaso la muerte. Para nosotros sí. Es muy triste, ¿no es cierto? Porque estamos tan aferrados a lo de abajo que comenzamos a obviar un poco, o mucho diría yo, lo eterno, lo perfecto, lo más extraordinario que nos espera, añadiendo obra a la gracia, enfáticamente definiendo lo que Pablo estaba diciendo, interpretando lo que Pablo está diciendo. Quieren añadir obras a la gracia. Sigamos leyendo. Ha sufrido tantas cosas y ha experimentado tanto para nada. Repito, ha sufrido tantas cosas y experimentado tanto para nada. Han experimentado tanto y para nada, han sufrido tanto y para nada, sin ningún propósito, en esto que yo no le encuentro sentido, no le encuentro pies ni cabeza, en que tú pretendas que vas a alcanzar el favor de Dios en la tierra por tu obediencia, tu fidelidad, por tu perfección humana, por tus obras, lo que Dios ya pagó en la cruz. Esto no es que bueno, no, esto es algo torcido. Esto es algo que está torcido. Este es un mensaje que está distorsionado. Si realmente no tiene ningún propósito y en vano, si todo lo que has pasado, todo lo que has aprendido, todo lo que se te ha dicho, todo lo que has aprendido no ha servido para nada. Y lo vuelvo a decir, no lo digo yo. Eso lo está diciendo Pablo. Pablo quemado, enojado, los trató de estúpido, así de fuerte estúpido, imbéciles, tontos, necios, porque no tenía sentido. Yo no podría decirle a alguien así, no sé, me costaría. Pero Pablo así de fácil, porque él les enseñó, él los doctrinó,
le entregó un buen fundamento, le entregó buena enseñanza, y para que venir nuevamente a visitarlo Pablo para ver cómo está, no habían crecido, es más, habían retrocedido, porque alguien los habían encantado, alguien carismático, alguien con pachorra, alguien con desplante, pero con un mensaje torcido. Un mensaje torcido, pero todo espectacular. Todo de primera clase, todo profesional, todo intachable, todo funcionando al callo. Tiquitaca, ¿no es cierto? Todo a los gringos. Usted sabe que los gringos comienzan pero a la hora. Los gringos tienen todo. Bueno, le digo los gringos, no debiera decir los gringos, pero los norteamericanos, todas sus reuniones son intachables. Pero una de las cosas que se ha visto un país que perdió todo, porque es un país donde se distorsionó mucho el mensaje. Se comenzó en el espíritu, se comenzó en la gracia y se terminó en la carne, se terminó en las obras, en perfeccionar yo la obra de Cristo, en pretender y creer en que yo todo lo que yo dé, en todo lo que yo haga, yo voy a hacerle una carita a Dios para que Él me dé algo, siendo que Él ya lo pagó. Esto es grave, es gravísimo. El evangelio no es juego, el evangelio no es a la chacota, no es a la pacotilla. ¿En qué sentido? No podemos llegar y tomar lo que dice un libro, lo que dice alguien por ahí, que tiene todo un espectáculo extraordinario. Pero detrás de todo eso hay un mensaje distorsionado. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que no sabemos discernir. Porque hay falta de lectura. Hay falta de lectura. Hay falta de comprender, de tener discernimiento, mirar, observar. No con ojo humano. Yo decía, este año, ¿cierto? Todos decimos 2020, ¿no es cierto? Las redes sociales, ¿cierto? 2020, un buen 2020. Los que tienen la vista 2020 son los que ven de una distancia tan larga, que tienen una vista privilegiada. Eso deberíamos pedirle al Señor, que nos dé una vista a las Escrituras, porque el decir cosas de repente, estamos diciendo cosas que no tienen sentido. Como que Dios no está mirando de arriba diciendo, ¿qué está hablando? Este me quiere ayudar. Ellos me quieren ayudar. Ellos quieren perfeccionar lo que mi hijo ya perfeccionó. Esa es una bofetada. El pervertir el evangelio es esto. Pablo indignado. Pablo diciendo, ustedes quieren vivir por la ley y no quieren vivir por la gracia. Quieren vivir por la ley, quieren vivir por las obras, quieren vivir por el esfuerzo para recibir algo. Y no quieren vivir por la gracia. Y vivir por la gracia es tenerlo todo en Cristo. Gálatas 3, versículo 5 dice, entonces, ¿quién te provee de su maravilloso Espíritu Santo y obra poderosa y milagrosamente entre ustedes? ¿Lo hace sobre la base de tu hacer? Lo que yo hago, lo milagroso, al Espíritu Santo, lo poderoso, ¿a ustedes le ha llegado por lo que en base a lo que ustedes están haciendo, lo que hicieron o lo que van a hacer? Ahora, es tan fuerte el vivir por la ley, es que como que no comprendemos eso, como que
como que no captamos esto, como que no sé, algo pasa, como que hay tapón en nosotros y no podemos entender. Sé que es el Espíritu Santo. Si Pablo estaba quemado, yo no estoy quemado, pero sí como que empiezo a decir, pero... Y uno dice, bueno, solamente es por la iluminación del Espíritu Santo. Porque como tanto darle en que yo tengo que ganármelo, dice Pablo. ¿Quién te provee de su maravilloso Espíritu Santo? ¿Yo? ¿O ustedes cuando hacen algo? ¿Quién te proveyó favor acá en la tierra y en la vida eterna? ¿Te la proveyó mi Hijo Jesucristo o tú la estás proveyendo constantemente en lo que tú haces abajo? ¿O tú vives bajo el regalo de Dios ya dado? ¿Quién te provee de su maravilloso Espíritu Santo y obra poderosa y milagrosamente entre ustedes? ¿Lo hace sobre la base de tu hacer? ¿Lo que la ley exige? ¿O porque crees y te adhieres? ¿Porque crees o porque también te adhieres y confías? Y confía, nuevamente dice, repite esta versión, en el mensaje que escuchaste, que es por fe a través de la gracia. Es porque crees y te adhieres, es decir, lo único que tenemos que hacer nosotros es creer y tenemos que meternos, ¿no es cierto? Y creer y confiar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Tengo que pagar algo?, decía Pablo. En otra versión, ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Bueno, eso estábamos explicando por qué se decía eso. ¿Quién los ha hechizado? O sea, porque ellos vinieron de forma y los encantaron. Nos encantó el mensaje. Nos encantó el mensaje de la ley. Nos encantó el mensaje de las obras, que yo tengo que puro ganármela. A eso se refiere. Hechizados, encantados, seducidos. ¿Quién los hechizó? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se le explicó con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerle una pregunta, dice Pablo. ¿Recibieron al Espíritu Santo por hacer la ley de Moisés? ¿Recibiste al Espíritu Santo porque obedeciste la ley? En otras palabras, porque hiciste una obra, una obrita, y con esa obrita Dios te va a dar algo. Vida eterna, bendición, salud, favor, gracia. Bueno, gracia no encaja acá, porque gracia es no me lo merezco. Aquí no está encajando la gracia. Aquí no pega ni junta, por eso que no tiene sentido la ley con la gracia. La ley no es de fe, es de esfuerzo, es de fuerza humana, es de carne, es terminar por la carne. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, dice Pablo. ¿Cómo? ¿Cómo? Si por algo vino Cristo, porque no pudieron y no podemos cumplirla. Éramos incapaces de salvarnos solos. Entonces no encaja. No es que lo que pasa es que tenemos que hacer obra. No es que tenemos que hacer obra. Sí. Dice que Él ha provisto para que anduviésemos en ella. Las preparó
antes de la fundación. Porque un salvo anda en las obras, a pesar que no equivocamos. Pero no hacemos obra para ser salvo, para ser bendecido, para ser sanado, para recibir el favor de Dios. Eso es grave. Hermano mío, hermana mía, consiervo mío, eso es gravísimo. Ese es quitarle el mérito a Dios. Ese es quitarle el mérito y mirar en menos, minimizar lo que Él pagó en la cruz del Calvario. Consumado es, se acabó, se terminó. Pagué todo, consumado es, pagado está. Está todo redimido. El problema es que caímos ahí y nos quedamos ahí y llevamos años ahí. Y viene alguien y nos encanta y nos hechiza con su elocuencia carismática, extraordinaria. Se ve tan bonito que cómo no voy a creer lo que está diciendo. Convencen tan rápido, distorsionan a la gente tan rápido, que termina la gente rindiéndose a la ley, a la sobra, a la circuncisión espiritual, rechazando la circuncisión espiritual y queriendo ganarse el favor de Dios con sus propias fuerzas. Yo no sé qué parte no entendemos eso. No sé qué parte no la entendemos ahí porque está clarito. No sé qué parte no entiendes, o yo no entiendo, o tú no entiendes lo que está claro. Claro que no, dice Pablo. No recibieron el Espíritu Santo para hacer la ley de Moisés. Ustedes no recibieron el Espíritu Santo porque cumplieron y pagaron con obra. Se portaron bien. Es como un viejito pascuero. Pórtate bien en casa y en el jardín porque te voy a dar un regalo. Así es la canción, algo así. Me porto bien en casa y también en el jardín. Viejito pascuero, acuérdate de mí. Me porto bien en casa y también en el jardín. Somos niños creyendo eso. Y eso lo asimilo a esto mismo. Señor, acuérdate de mí, me he portado bien en la casa, en la iglesia, voy todos los días a la iglesia, yo oro todos los días, yo ayuno, yo ofrendo de diezmo, hago todo lo que tú quieras que haga. Señor, bendíceme. Cristo no es el viejo pascuero. El viejo pascuero exige que tú te portes bien, ¿no es cierto? La historia, la fábula esa, ¿no es cierto? Exige que tú te portes bien en la casa y en el jardín para que el viejo pascuero se acuerde de ti. Dios no trabajó así. Él te escogió así, como eras, como yo era, Dios nos escogió. Y tampoco nos va a dejar así a media, sino que nos va corrigiendo en el camino. Pero no hacemos obra para recibir algo de Dios, porque eso es volver a la ley, volver a Moisés, volver a las obras, volver al sacrificio de animales. Si lo único que falta es que matemos al gato. Lo único que falta es que saquemos un gato y lo sacrifiquemos para que Dios nos dé su favor, nos dé su bendición y nos sane. Por Dios que nos falta eso, llegar a ese extremo. Esto es gravísimo. Gente que encanta, que se ve bien, que es un mensaje que cautiva. Pero no es el evangelio. No es la buena noticia. ¿Usted cree que eso es buena noticia? Si te portas bien, acuérdate de mí, que yo me he portado bien en casa y en todos lados.
¿Usted cree que es una buena noticia? ¿Quién puede hacerlo? Jesús vino porque no podía acordarse de nosotros por nuestras obras. Bajo el contexto, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando. Era difícil, nadie pudo. Dios no se podía acordar por las obras. Dios no se podía acordar del pueblo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se habían portado bien. Si para eso vino Jesús, porque no se podía. No se podía, ya Dios lo hastió los sacrificios. Yo creo que ya le dio arcada de tanto pecado, de tanto sacrificio. Ahí tenía ahí tenía, mátelo, ya, otro. Dios ya se hastió con eso. Era un deporte la cuestión ya. Entonces necesitábamos un sacrificio humano. Y el único sacrificio humano y que fue perfecto, intachable, fue Jesús. El decir que yo tengo que hacer algo para que Dios envíe su favor sobre mí, estoy diciendo, y es grave, que la expiación de Cristo no es completa, no fue completa, no fue suficiente, no fue perfecta. Es grave. Por Dios que te lo digo con todo el corazón, es gravísimo. Es darle una bofetada a Dios. Claro que no, recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? ¿Será posible que sean tan tontos? Dice Pablo. Pues te haces una pregunta, Pablo. ¿Será posible que sean tan tontos? Yo me imagino, Pablo. No sé. No estoy enojado, no. Pero sí me inquieta. Me molesta el oído, así como es cuando escucho algo desafinado. Me molesta el oído. Cuando escucho algo así, es como sentir un pito en el tímpano. Cuando alguien nos grita, ¿no es cierto? Sentimos un ruido fuerte y queda un pito. Así es molesto a los oídos cuando escuchamos cosas semejantes que la que Pablo vio en los Gálatas. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado en el espíritu y terminaron en la carne. En esta versión dice haber comenzado su nueva vida en el espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. Tratan de ser perfectos a través de sus propios esfuerzos para recibir algo. ¿Acaso han pasado tantas experiencias en vano? No puede ser que los que le hayan servido que no le haya servido para nada. Vuelvo a preguntarle, dice Pablo, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen en la ley? ¿Perdón? O como dirían acá, ¡jue! Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Encantadores, carismáticos, hechizadores, obras para tener el favor de Dios.
tengo que hacer obra para recibir algo. Para que este año me vaya bien, tengo que hacer obra. Ese mensaje está, mire, si usted se da cuenta, se ve bonito, se ve espiritual, se ve íntegro, se ve... Y siento, y siento su presencia. Perdone que hable así, pero es la realidad. Y siento su presencia. Más encima sentimos que muchas veces son emociones de nuestras vidas. Porque si nos vamos a la palabra está diciendo otra cosa. Su palabra está diciendo otra cosa. Es decir, suena bonito. Suena bonito. Yo no hago obra para tener fe y tener gracia y para tener resultado. Yo hago obra porque hemos sido salvos por gracia. Hemos creído porque Él nos convenció primero. Estábamos muertos, nos resucitó, nacimos de nuevo, vimos y fuimos seducidos por el Espíritu Santo y nos atrajo y venimos a Él. Por eso, por Él nomás. Por Él. No porque yo lo determiné, no porque usted lo determinó. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Si usted iba a determinar ser salvo, si usted iba a determinar a mantener su salvación, a cuidar su salvación. Y ahí entró la segunda patita en decir, entonces hagamos lo que queramos, po. No, este mensaje nos tira de rodillas. Este mensaje, viendo tanto favor inmerecido hacia nosotros, viendo tanta bendición hacia nosotros, viendo tanta seguridad eterna hacia nosotros, nos tira de cabeza, de rodilla, a decir, Señor, gracias, porque indigno soy de haber recibido este regalo. Por mis obras no merezco nada, pero por tu obra lo merezco todo, porque tu obra lo pagó en la cruz del Calvario. ¿No es fe más obra para ser salvo? Fe más obra para ser... No, pero usted me está diciendo que... Porque Santiago dice que las obras... La fe sin obra es muerta. Pero no está hablando de no está hablando de obra para salvarnos. Está hablando de obras, ¿no es cierto? Y que lo digo siempre, porque siempre ese mensaje, ese versículo lo toman fuera de contexto. Lo que Santiago está diciendo, que Rebeca, por sus obras, ¿no es cierto?, se salvó. ¿Qué sentido? Porque por sus obras, ella no se salvó por sus obras, se salvó por gracia. Se salvó por gracia. Y ella hizo obra porque era salva. Y esas obras, ¿y por qué Santiago la habla? Porque estaban haciendo distinciones de personas, estaban colocando a los millonarios en las primeras filas y ya los que andaban por ahí andaban luchados para el día, en lo económico lo ponían al último. Hacían distinción de personas. Esas obras no predicaban de forma horizontal. Las obras les predican a los hombres. Esas obras no es para congraciarse con Dios. Esas obras son para predicar horizontalmente. No es una obra vertical hacia arriba para redimirme, para salvarme. Esa es la obra que habla Santiago. Es una obra que manifiesta, predica que yo soy una persona consciente, que tengo criterio. No escojo a los que me conviene, a los que me dan más, sino que a todos por igual. Esa es la obra que habla Santiago. Pero como sus mensajes son tan encantadores que la gente corre detrás de los mantos, detrás de los cántaros, siendo que usted tiene la unción de Dios. Todos tenemos la unción del Santo. Ahora,
¿Respetamos a nuestros pastores? Sí, todos respetamos a nuestros pastores. Como todos recibimos, todos merecemos ser respetados. Pero cuando hay algo distorsionado, cuando hay algo torcido, en decir que mis obras van a agradar a Dios para que me dé algo, me dé su favor, es gravísimo. Gálatas 3:9, mire lo que está diciendo. Así que todos los que ponen su fe, no sus obras, no su carita hacia el Señor así como congraciándose, no. Todos los que ponen su fe en Cristo participan, es decir, hay una participación, no porque yo hago obra, yo estoy participando por una obra que se pagó en la cruz. Porque yo creí, y porque Él también puso esa fe en mí, en usted. Todos participamos de la misma bendición. Todos somos copartícipes. Todos participamos en esta bendición porque hemos creído por fe en la obra de Cristo, que la recibimos por gracia. No lo merecíamos. No, pero como no, algo bueno tiene, no lo merecíamos. Ni siquiera tus ojos verdes o mis ojos café lo merecía. A Él le dio la gana. Repito. Así que todos los que, aquí no está hablando todos, todo el mundo, no, todos los que creen. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley, los que quieren participar de la bendición, haciendo obra para que Dios le dé algo, para que Dios lo mantenga salvo, para que Dios le mantenga la bendición, para que Dios lo mantenga sano, tienen que pagar con obra. Sin embargo, todos los que dependen de la ley para hacerse justo. Entonces, muchos quieren ser justos con sus obras para que Dios les dé el favor de Dios. Y eso están bajo maldición. Y eso es vivir bajo maldición. Aquí lo dice. Todos, sin embargo, los que dependen del esfuerzo humano, de la ley de Moisés, por las obras, para hacerse justo ante Dios, están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la vida de Dios. Es muy complicado, ¿no? Y Pablo remachando aquí dice, ¿queda claro? Queda claro. Está clarito esta cuestión, dice. Entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Este mensaje no sé cuántas veces lo he predicado, pero siempre Dios me ha dado de una forma distinta para que podamos entenderlo, para que no andemos distorsionando, no venga alguien que nos encante con su mensaje, con todo su equipo y las luces, el humo y el escenario y el coro de 20.000 ángeles atrás y no seamos encantados por eso, sino que seamos encantados por la buena noticia, seducidos por la buena noticia, sí, porque es por fe y por gracia que hemos recibido todas las cosas. Queda claro, dice Pablo. Entonces, que nadie. Si Pablo dice nadie. Entonces queda claro que nadie por hacerse justo, ni siquiera Dios lo hace justo. Porque así es la ignorancia. Uno pretende hacerse justo con las obras. Si no podíamos, y para eso vino Jesús.
Porque no podíamos hacernos justos. No podíamos hacernos justos ante Dios, tratando de cumplir la ley. No podíamos, no podíamos. Solo uno pudo. La Biblia se critica a todo el mundo, menos a uno, Jesús. Desde que nació cumpliendo la ley. Al 8º día ya lo estaban circuncidando. Y no solo cumplió la ley, sino que también cumplió la ley. ¿En qué sentido? En que iba a nacer, iba a morir, iba a resucitar, iba a ser crucificado, iba a morir, iba a resucitar. En Belén, ¿no es cierto? Se habla de Belén, oh Belén tan pequeña. Imagínense, antes hablando de eso, desde mucho tiempo hablando de esta maravillosa venida de Jesús, de aquel que nos iba a dar la justicia, de aquel que nos iba a justificar con su obra, porque no podíamos justificarnos por nuestras obras ante la ley, porque nos maldecía. Dice de esta forma: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. De él venía la salvación. Dios daba la espalda. No cumplía la ley, Dios daba la espalda. Intentaba y devolvía a dar la espalda. Y de nuevo, y Dios volvía a dar la espalda. Que yo creo que ya mejor me quedo así nomás. Y no sé por qué pretendemos ahora nosotros que podemos hacer todo lo contrario de lo que dice Pablo. Hacer todo lo contrario. Hacer todo distinto. Todo... claro, lo que pasa es que se está cambiando lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, torcido. Dice, entonces queda claro entonces que nadie puede hacerse justo. Ni yo, ni tú puedes hacerte justo para que Dios te dé el favor y la bendición día a día. Si oramos, es por gratitud. Si oramos y algo nos tira de cabeza y de rodillas, es ver que su obra es suficiente, su expiación. Si hay muchas sectas que dicen que la expiación de Cristo no es completa, hay muchos mensajes dentro de nuestro pueblo. Se está diciendo, infiltrado, que la expiación de Cristo no fue suficiente. Y eso es grave. No, pues que pastores, que entienda, pues yo sentí al Señor cuando es grave. Vamos a tener que dar cuenta por lo que estamos diciendo. Tú y yo, es tu mensaje no para no creyentes, es para los creyentes. Y si hay alguien que no es creyente, si es escogido, va a tomar el mensaje igual. No tengo para qué hacer más cosas ni hacer más espectáculo para que alguien venga a Dios. El Espíritu Santo seduce y atrae. Solo uno anuncia el Evangelio. Y esto es Evangelio. Y esto es la buena noticia. Eso se nos designó predicar la buena noticia. ¿Y cuál era la buena noticia? En que qué bueno que no podamos hacernos justos porque no podíamos. Y qué bueno que Él vino y nos hizo justos. Esa es la buena noticia. El resto añadidura y pan comido. O sea, gracias Señor. Entonces queda claro que nadie puede hacerse justo ante Dios. Que me gusta repetirlo esto, porque se nos olvida.
Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy distinto al camino de la ley, que dice es mediante la obediencia a la ley de una persona tiene vida. Pero nadie pudo tenerla. Todos fallamos. No podíamos. La ley es mala, no es mala. La ley es justa, pero no nos pudo hacer justos porque somos malos. Éramos malos. La ley es buena, pero no nos pudo ser buenos. No nos pudo transformarnos en una persona buena porque somos malos. Esa es la diferencia. Entonces votamos la ley. No, la ley, ojo, la ley, el tomo 1, que me hablaba del tomo 2, del original, del Cordero, de la roca, el Mesías, la salvación. Me explica quién era el hijo de David cuando le gritaban hijo de David. Me explica el tomo 1 quién era el hijo de David. ¿Quién era David? Para eso el tomo 1, nada más. No es para hacer una doctrina, no es para volver atrás, no es para ir a tocar el chofá, colocarme el kipá, el kepí, otra cuestión. El que se usa en el ejército, pero es otra cuestión esa. El talí y tantas cosas y se forma una cultura. ¿Y sabe por qué? Porque tengo muchos ya que se han circuncidado y me duele eso. A lo mejor usted no se ha circuncidado, a lo mejor su entorno no se ha circuncidado, pero está rechazando, está diciendo que la expiación de Cristo ahí es insuficiente, no es completa e incompleta. Le faltó pago, le faltó cancelar, le faltó redención, le faltó expiación. Es grave. Eso es volver atrás, eso es volver a la carne. Eso es descarriarse. Oh, el hermanito no vino a la iglesia. Eso no es descarriarse. Qué bueno congregarse. Si yo pudiera decir, jactarme de congregarme, yo puedo decir, yo me podría jactar desde niño congregándome. Pero no me puedo jactar. No me puedo jactar. Como dijo Pablo, lo tomo por basura. Y no porque es malo, sino que eso no va a hacerme justo. Sino que el congregarme uno va creciendo, crece en el Señor. Cuando uno ora, crece. Cuando uno escudriña, no le echa un vistazo nomás, escudriña, se mete de cabeza. No, es que yo no soy maestro. ¿Quién dijo que hay que ser maestro? Es que yo no soy teólogo, pastor. ¿Quién dijo que teníamos que ser teólogo para estudiarla de cabeza? Todos debiéramos estudiarla de cabeza. ¿Usted cree que me gusta ser teólogo, maestro? No. Yo lo único que quiero es saber la buena noticia. Meterme más en la buena noticia. Entonces es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Por la ley, ¿no es cierto? Pero nadie la pudo cumplir, sino que la maldecía. Pero Cristo nos ha rescatado de poder cumplir la ley, de poder hacerse justo a través de la ley, de mi esfuerzo. Dios me ha rescatado de esa maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, no solo a los judíos, a los gentiles, abrió su regalo de salvación hacia los gentiles, hacia nosotros,
con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Así desgastante es Pablo. Ocupémonos de nuestra salvación. Sí, hay que hacerlo. Filipenses, ¿cierto? 2:12. Ocúpese de vuestra salvación con temor y temblor. Hay que congregarse, congreguémonos. Hay que orar, oremos. Mínimo. Hay que leer la palabra, leamos la palabra. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nos enamoramos de la denominación, del letrero. Somos amantes del letrero, amantes de la denominación y no amamos su palabra. La leemos una vez a las 500 y si la leemos le echamos un vistazo. Pero no hay una preocupación de comerme la escritura y leerla sistemáticamente. El libro de Juan, comérmelo completo. Lo leo, lo escucho. Ahora hay tantos medios. Si estoy haciendo la comida, si estoy trabajando, estoy manejando, escucho la Biblia en audio. No cuesta nada. Pero nos gusta la cuestión. Pues nos gusta que nos hablen, nos digan, ¿no? Y después lo creo. Y después vivimos tantas cosas. Y preparamos una iglesia insegura de su salvación. Una iglesia que no tiene gozo de su salvación. Y pretendemos que tengan una economía segura. Si le predicamos un mensaje inseguro de salvación. Pretendemos que tengan gozo por la buena economía si no tienen gozo ni por la seguridad de su salvación. Vivir por las obras y no por la fe. Era lo que Pablo lo frenó. Dijo, no, esta cuestión está distorsionada, esta cuestión está torcida. Como tan tonto, como tan necio, decía Pablo. Y tiene varios sinónimos, que no quiero decirlo. Pablo indignado, molesto. Molesto. Veamos otra versión. Veamos, a mí me gusta la King James. ¿Qué es eso, pastor? La versión en inglés, King James, versión, y uno la puede traducir. ¿Qué nos dice? A ver. Oh Gálatas insensatos, que os hechizó, que los hechizó para que no obedezcan a la verdad. Hay que hacer un paralelo. ¿Ve? Que cada versión nos lleva que nos encantó, que nos hechizó para no obedecer a la verdad de la obra completa de Cristo, ante cuyos ojos evidentemente Jesucristo ha sido expuesto, crucificado entre vosotros, entre ustedes. Esto solo me entendería de ti. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír de la fe? Sois tan tontos. Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora estáis hechos perfectos por la carne? ¿Habéis sufrido tantas cosas en vano? ¿En vano? ¿Sí aún en vano? Por lo tanto, el que hace el Espíritu y hace milagro entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe?
¿Oíd de la fe? De modo que los de la fe son bendecidos con el fiel Abraham. Porque todas las obras de la ley están bajo la maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que no continúa en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Quién es maldito? El que no cumple el libro de la ley para hacerlas. Pero que la ley justifica a ningún hombre a los ojos de Dios. Pero que la ley justifica a ningún hombre a los ojos de Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que el hombre que la haga vivirá en ella. Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley, haciéndonos maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un árbol, en un madero, que era la cruz, para que la bendición de Abraham venga sobre los gentiles por medio de Jesucristo, para que podamos recibir la promesa del Espíritu Santo a través de la fe. Y así podemos seguir varias versiones que nos van entregando diferentes traducciones. Siempre es bueno no quedarse siempre con una sola versión. Hay muchas versiones. Gálatas, ¿cierto? Dios habla hoy, la versión Gálatas, duros para entender. No, Pablo estaba quemado. Pablo estaba pero indignado. Gálatas, duros para entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contesten una pregunta. Le estoy poniendo el tono ahí para ver si... Porque estaba quemado Pablo. ¿Recibieron ustedes al Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? Son tan duros para entender que, habiendo comenzado en el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano. ¿Tantas buenas experiencias para nada? Imposibles que hayan sido para nada. Cuando Dios les da su Espíritu y no hace milagro entre ustedes, ¿por qué lo hace? No en virtud del cumplimiento de la ley, no porque ustedes cumplen la ley, sino por aceptar el mensaje de la fe. De manera que los que creen son bendecidos. De manera de los que creen son bendecidos, junto con Abraham, que también creyó. Por lo tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley, pues la Escritura dice: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Hemos sido justificados. Hemos sido redimidos por Jesús. Hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Esto para que podamos meditar. Esto para que digamos: wow, hay que estudiar, hay que preocuparse, hay que ocuparse de nuestra salvación. No está diciendo cuiden la salvación, ocúpense. Ocuparse, eso es para que uno vaya creciendo. El que es salvo se ocupa. Ojo con eso, el que es salvo se ocupa. Se tira de cabeza a la Escritura, ora, busca de Dios. No puede vivir un día sin leer la palabra, ni tirarse de rodillas, o donde sea, donde usted lo haga, y orar, decir: papito, gracias, ayúdame, dame pasión más por tu palabra, Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos haga entender el gran sacrificio que pagó Él
para que nosotros fuésemos perdonados.